Así que hoy quiero hablar de cómo podemos nosotros renovar nuestra mente y saber que tenemos una victoria sobre el enemigo. ¿Cuántos lo creen? Dile a la persona que tienes ahí al lado, dile, tú debes renovar tu mente. Es algo que la palabra del Señor dice y hay que entender cómo fuimos creados nosotros por Dios. El ser humano fue parte de la creación de Dios. En Gálatas capítulo 2, verso 7 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra con sus propias manos. Él te formó a ti, formó al ser humano, y está haciendo allí referencia del cuerpo. Pero luego dice que sopló hálito de vida, sopló de su neuma, de su ruaj, es la palabra original hebrea allí, que en el griego es neuma, que significa como aire. De hecho, neuma esa palabra está conectada con la palabra neumólogo o neumático, que ambos tienen aire allí. Entonces Dios dio de su espíritu. Piensa una cosa, Dios a ninguna parte de la creación le dio de su espíritu. Dios no sopló sobre la tierra. La gente llama la madre tierra, pero ella solo es la tierra, la creación hecha por Dios, pero ella en sí mismo no tiene vida por la palabra de Dios, pero Dios nos dio de su esencia, el mismo soplo de vida estuvo dentro de nosotros, y ese cuerpo, al entrar el espíritu de vida de Dios, entonces dice que el hombre fue un ser viviente. En otras versiones dice un ser pensante. Así que habla de tres áreas: espíritu, el cuerpo y el alma o la mente. Y eso mismo se puede comprobar en muchísimas citas. Realmente no es parte de esta enseñanza, pero hay muchísimas citas que hablan en relación a que nosotros somos tripartitos. Eso también concuerda con que Dios dijo, y dijo Dios, Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. A nuestra imagen, está hablando, de hecho la palabra original allí es, entonces dijo Dios. La original es, entonces dijo Elohim. Elohim traduce, más bien, Elohim es el plural de Dios. Se podría decir, pero no está, digamos, correctamente aplicado, pero entonces dijeron los dioses, pero realmente no es los dioses, sino Dios. Ahora, Dios está hablando de que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres, y nos formó a nosotros a su imagen, conforme a su semejanza. Entonces también somos tripartitos. Somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Y esa palabra la respalda Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23, donde dice, y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. Entonces va a determinar qué es nuestro ser, punto y coma aparece allí, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles, dice allí, termina el texto, pero dice espíritu, alma y cuerpo. Ahora, la palabra misma nos habla la forma correcta en que nosotros nos debemos entender: espíritu, alma y cuerpo. Muchos cristianos y muchas personas en lo común no entienden la diferencia entre espíritu y alma. Es fácil para ellos entender lo que es el cuerpo y el alma, pero no entienden muy bien cuál es la diferencia entre espíritu y alma. Y la palabra dice que cuando Dios sopló en nosotros, nos dio de su espíritu. De hecho, Juan capítulo 3 dice que Dios es espíritu, y Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu. Entonces Dios no tiende a revelarse a los seres humanos en el cuerpo. Es decir, no es muy común que Dios nos hable de forma audible, ¿sí? Que como que literalmente lo escuchemos, aunque sí lo hace, y eso es otra predicación también.
pero Dios usualmente nos va a hablar a nuestro espíritu y eso nos da como resultado el poder entender cómo somos nosotros creados y podemos decir, y puedes repetir de mí, yo soy un espíritu que tengo un alma y vive en un cuerpo. Entonces, somos seres espirituales y eso nos permite entender lo que dice Primera de Corintios 5:17, Segunda de Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Es decir, que cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, y debe ser Él, el tema no es creer en Dios, el tema es que debemos creer en Jesús, porque la gente de hecho no se va a condenar o no se va a salvar por creer en Dios. Lo dije hace 8 días, creer en Dios casi que es un acto racional. Creer en Dios casi que es como lo normal, lo que cualquiera persona haría. ¿Por qué? Porque Dios es evidente. La creación misma muestra, como dice Romanos capítulo 1, versos 17 en adelante, la creación misma muestra que Él existe y dice que los que no lo aceptan, dice que ellos mismos se han condenado y que no tienen excusa de decir, no, yo no creo en Dios. Ver nuestro propio cuerpo y cómo fuimos creados, la complejidad del ser humano, no es simplemente evolución, no puede ser, no funciona así. Detrás de eso hay un Dios creador. Así que casi que toda la gente pues cree en Dios, pero la gente no va a ser salva por creer en Dios. Debe ser salva es por creer en Jesucristo. ¿Por qué? Porque el hombre pecó y necesita recibir a quien lo redime, a quien paga nuestros pecados. Jesús es Dios hecho hombre a través de su persona, de Jesús. Él vino y vivió una vida perfecta, fue a la cruz y pagó todo el precio del pecado de toda la humanidad. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros, Él los llevó en la cruz del Calvario y por eso dijo, consumado es decir, el precio se ha pagado. Y hay tantas prédicas, tanta palabra, de hecho 66 libros en la Biblia y cientos o miles de versos bíblicos que están diciendo que Jesús cumplió toda la ley, todos los profetas, todos los salmos para justificarnos a nosotros. Y cuando nosotros decidimos creer en Jesús, entonces literalmente lo que sucede en nosotros es que este espíritu, que en su principio fue bueno con Adán y Eva, pero cuando pecaron cayó bajo pecado. La naturaleza del espíritu entró en muerte. Dios le dijo a Adán, el día que comas de ese árbol ciertamente morirás. Él comió y no murió. La gente dice, no, pero él siguió vivo 900 y pico de años, o no, vivió 930 años en total, entonces no murió. Ahora, sí murió. ¿Qué fue lo que murió? Su espíritu. Su espíritu murió. Y si el espíritu muere, entonces todo lo demás y el cuerpo entra en un proceso progresivo de muerte. Entonces ese espíritu estaba muerto. Por eso hubo una separación. Por eso vino la religión. Por eso se cubrieron con hojas de higuera. Por eso comenzaron a adorar a el Dios desconocido. Eso sigue funcionando hasta el día de hoy. Por eso existen tantas religiones. Y pudiera decir que el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación. Yo sé que el mundo lo conoce como una religión y tal vez si te preguntan ustedes qué religión es, pues tú sabes a qué se refieren y tú dices, bueno, yo soy cristiano, pero no es una religión porque en cierto modo la religión es una maldición. Si miramos religión, la palabra original para religión en el latín es religare y religare es de intentar o de volver y ligar de unir, es decir, religión, religar es el intento que el hombre hace para volver a unir lo que se rompió antes, pero es un intento humano y no es posible hacerlo porque del hombre no pueden hacer, el hombre no tiene lo necesario, lo suficiente, ni la naturaleza del hombre es buena para poder hacer eso, solo Dios lo puede hacer y eso lo hizo a través de la persona de Jesucristo. Cuando tú lo recibes,
entonces al momento que lo recibes, y hablo a los que están acá, tal vez alguno no ha recibido a Jesús, tal vez tú que me estás viendo allá atrás, entonces no has recibido a Jesús, y este es el llamado para que recibas a Jesús. ¿Y qué sucede cuando haces eso? Entonces la palabra dice que el espíritu que tú tenías antes, con el que naciste, que tiene una naturaleza de pecado, escucha, ese espíritu está obligado a pecar. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Fue delegado y fue hecho y enviado a hacer específicamente el mal a causa de el mismo pecado. Entonces, por más de que intentamos hacer el bien, terminamos pecando. Y la gente en el mundo, a veces pensamos que porque vaya a la iglesia van a cambiar las cosas, pero ir a la iglesia no cambia a nadie. Tal vez puede cambiar sus hábitos, entre comillas, pero su naturaleza, si sigue siendo la misma, va a seguir ocurriéndole lo mismo, pecando y pecando, y se va a dar latigazos, va a tener remordimiento y no va a poder salir adelante. La única manera de comenzar de ceros es naciendo de nuevo. Eso se llama recibir a Jesús. Cuando recibes a Jesús, dice, las cosas viejas pasaron. El espíritu con el que naciste, Dios lo quita, no lo repara, lo quita, y Dios te da un espíritu nuevo. Ese espíritu nuevo está hecho conforme a su naturaleza, y no importa lo que pasó en Adán, ahora en Cristo eres una nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, pero ahora todas las que vienen son hechas nuevas. Eres una nueva criatura. ¡Woo! Gloria a Dios. Así que quiero decirte que cuando has creído en Jesús y solamente por Él, porque la palabra dice que no hay otro camino al Padre sino solo Él, y Jesús lo dijo: yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Solo es a través de Él. Pero cuando recibimos allí a Jesús, entonces ya en ese espíritu somos salvos. Quiero preguntar, ¿cuántos de los que están acá son salvos? ¿Cuántos, si murieran hoy, irían al cielo? Amén. Tenemos certeza. ¿Por qué? Porque la palabra dice, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe en Jesucristo. Dice, no por obras. ¿Te das cuenta? Nadie por obras puede llegar a ser salvo. Si alguien pudiera ser salvo por obras, entonces Jesús murió innecesariamente, y Dios sería cruel de haber hecho morir a su hijo y pasar semejante sufrimiento si había otro camino. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios determinó desde la eternidad para que nosotros las viviéramos. Amén. Ahora, en tu ser, tu espíritu ya es salvo, y si morimos, partimos y estamos con Dios. Pero el problema es que nuestro ser no solo es espíritu, también tiene un alma. Y el alma, en el alma hay tres áreas. Número uno, están las emociones. Cuando tú te emocionas, tal vez, no sé, no habías visto a tu hijo, a tu hija que se había ido muy lejos, y un día aparece en la puerta, abre y tú lo ves, y cuando lo ves, entonces te emocionas y comienzas a llorar y la abrazas y dices: gracias, hija, gracias.
y que recibió a Jesús y que no perdonó a alguien y muere, ¿va al cielo? Va al cielo, porque no es por obras. Ahora, se perdió gran parte de cosas en su vida porque no pudo perdonar a alguien. Y quiero decir que si tú no perdonas a alguien, a la persona que no perdonas no le pasa nada. La persona sigue normal. De pronto la persona ni sabe que tú le tienes odio. El problema es para ti, porque si tú odias a alguien, mi pastor lo dice de una forma muy certera. Dice, cuando tú odias a alguien, es más o menos que tú estás tomándote un veneno esperando que esa persona caiga muerta. Y el veneno te lo estás tomando tú. La persona de allá tal vez no le pase nada. Entonces, pero eso quedó en ti, fue allí en tu mente. Entonces, ¿cómo lo perdonas? Una es, bueno, el Señor me perdonó a mí, yo ya tengo un espíritu nuevo, Dios me perdonó tanto a mí, que yo, ¿por qué no voy a perdonar a esa persona? Y tú lo perdonas a esa persona, y la manera de perdonar es que tú tienes que olvidar lo que pasó, o tal vez no olvidarlo, pero tal vez dejar de pensarlo. ¿Me entienden? Porque hay cosas que nunca se van a olvidar, solamente que como dejas de pensarlo, casi que como si se borra de tu mente. Amén. Tal vez hoy el Señor quiere hacer a alguien libre en esa área. Ahora, si nos damos cuenta, en cierto modo, el problema está allí en nuestra alma, porque tú en tu espíritu ya estás perfecto, tú irás a los cielos, gloria a Dios, pero el alma es necesaria que sea transformada, porque al ser transformada, entonces podrás tener bienestar aquí en la tierra. Escucha, yo sé que tú dices que cuando mueras vas a estar completamente pleno en el cielo, y así lo es, pero Dios no quiere que seas pleno en el cielo. Dios quiere que seas pleno desde acá en la tierra, que disfrutes de tu salvación aquí en la tierra y también en los cielos. De hecho, de lo que tú hagas aquí en la tierra va a depender también de cómo será tu vida en el cielo. Todos tendremos una vida en el cielo extraordinaria, pero entre mejor mayordomo hayas sido aquí, entonces mejor te irá allí en los cielos. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren tener una mejor vida aquí en la tierra? Amén. Entonces vamos a adentrarnos, y como quiero hablar un poco del alma y específicamente hablando allí de la mente, quiero decirles que muchas personas que fueron a la Segunda Guerra Mundial, o tal vez no sé, personas que hayan podido vivir en un contexto de mucha violencia, aplicaría lo mismo, pero un caso es, ellos fueron a la Segunda Guerra Mundial o estuvieron en Primera o Segunda Guerra, no lo sé. Dice que cuando ellos volvieron a sus casas, ellos volvieron sin heridas físicas. Algunos volvieron sin heridas físicas, otros tal vez las tenían, pero ya estaban sanos. Ahora, a pesar de que ellos volvieron a sus familias, y a pesar de tener hermosas familias, tener hijos, tener un trabajo, tener una economía estable y tener cosas que les rodeaban, que era lo necesario para poder tener una vida, el problema es que ellos traían heridas internas puestas allí en su mente, que hacía que ellos recordaran lo que habían vivido, momentos traumáticos. Y escucha, tal vez tú has podido tener un evento traumático en tu vida, tal vez algo cuando niño, tal vez siendo pequeño alguien abusó de ti, o te golpearon, o algo sucedió, no sé, a tus 12, 13 años, o en cualquier área de tu vida, y como que no has podido sacarte de eso. Y eso pasaba específicamente con estas personas, y dice que a causa de tener ellos esto así, comenzaron a aislarse. A pesar de estar bien físicamente, comenzaron a aislarse por estar recordando esos eventos en su vida pasada, o en su vida, sí, en la guerra específicamente hablando. Ahora, así es como viene a atacarnos el enemigo. Viene a colocar ideas en nosotros, y esos pensamientos nos conectan específicamente con una palabra que voy a hablar ahorita más adelante, que se llama estrechez. Di conmigo, estrechez.
Cuando tú eres atacado allí en tu alma, en el área de tu mente, entonces el enemigo comienza a volver tu mente estrecha. Y recuerdo cuando niño ir a Cartagena y fuimos al castillo de San Felipe, y en esa época el guía nos llevó por una zona que ahora ya no está abierta al público, pero recuerdo que nos llevaron por un pasadizo, y el pasadizo comenzaba siendo ancho, como tal vez como todos los que ustedes conocen, y él decía que ese pasadizo, al seguir y seguir bajando y bajando, dice que llevaba a una cámara oculta donde metían a algunas personas que iban a torturar y que tal vez querían matar, pero para torturarlos dicen que los metían en esa sala y les colocaban allí cadenas, y el nivel del mar comenzaba a subir en la noche, y ellos estaban viviendo ese momento cuando el agua comenzaba a subir y subir y subir, y literalmente morían ahogados. Solo querían torturarlos y que sufrieran horrible esos últimos momentos. Pero recuerdo que camino hacia esa sala había un pasadizo ancho, pero entre más se iba acercando a esa cámara secreta, se iba encogiendo, y llegamos hasta un punto donde ya era como difícil pasar, y el guía nos dijo: si seguimos bajando, va a llegar un punto donde casi que tenemos que pasar arrastrados. Y eso se me vino a mi mente cuando pensé en cómo trabaja el diablo con nosotros. De una mente amplia, renovada, dada por Dios para poder hacer muchas cosas, el enemigo comienza a colocar muchos pensamientos para que nuestra mente comience a cerrarse y a volverse estrecha. Y la palabra en Efesios capítulo 6 verso 12 dice: porque no tenemos lucha contra personas. Tu lucha no es contra alguien que te hizo daño. No hay lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha. Ahora, específicamente, esa jerarquía que está hablando allí, que comienza por los gobernadores de los lugares celestes y termina en los principados, que son como demonios más pequeños, sin tanto poder. Esa jerarquía de esas cuatro áreas pretende traer a nosotros afectación, y algo importante que debemos saber es que el enemigo pretende afectar nuestra mente a través de pensamientos. Tú y yo somos afectados específicamente de esa manera, y por eso la palabra de Dios dice en Efesios 6:16: sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces mira, el maligno está haciendo referencia al diablo. Y las escopetas en los parques, no sé si alguno ha alquilado escopetas de aire, que uno va, no sé, a una feria o algo así, y las escopetas de aire les colocan unas cosas que se llaman diabolos. Diabolos es específicamente la misma palabra para referirse al diablo. Ahora, cuando se me hizo raro a mí que fuera la misma palabra, cuando comencé a buscarla en el original, y era la misma palabra, y desde muchos años nosotros teníamos una pistola de aire y un rifle de aire, entonces comprábamos los famosos diabolos y se los colocábamos allí. Y cuando comencé a mirar el original de esa palabra, el original traduce como engañador, alguien que trae confusión, alguien que es mentiroso. Eso traduce la palabra diablo. Pero también dice que es como un dardo que se dispara por un tubo estrecho y que pretende impactar y atravesar algo. Ahora, entendí de parte de Dios que eso es lo que hace el enemigo. El enemigo intenta mandarte dardos. Y escucha, no tenemos control sobre los dardos enviados por el diablo. Es decir, el diablo va a poder enviarnos todos los dardos que quiera, y por eso la palabra dice: sobre todo tomen el escudo de la fe. Entonces
ustedes saben, la armadura de Dios, es otra prédica, con el que puedan apagar los dardos del maligno. Pero luego en el verso 17 dice, y tomen el yelmo de la salvación. Y hay otra versión de esa palabra, yelmo, que la tengo aquí en el mensaje, y dice, como casco, escucha, como casco usen el de la salvación. Es decir, que tú puedes, en el tema de los dardos, tú puedes colocarte un casco de la salvación. Es decir, tú tienes que saber que estás a salvo. Soy salvo. Me puedo mantener a salvo. El enemigo lo que te va a decir es exactamente todo lo contrario. ¿Y cómo sabes tú si te está hablando Dios o te está hablando el diablo? Pues cuando te habla el diablo, habla en contra de ti, habla en contra de tus hermanos, te causa temor, te dice cosas para que estés inseguro, te dice cosas para que te condenes, y eso es lo que hace el diablo. Entonces te va a decir, tú no puedes hacer eso, te va a decir, tú vas a morir, esa enfermedad es muy grave y te va a matar, no vas a conseguir ese dinero, te vas a divorciar o vas a perder a tus hijos o tal cosa. Y cuando esos son dardos que el enemigo pretende enviar por un canal estrecho para que salga con poder hacia tu vida y penetre y trate de romper algo específicamente allí en tu mente. Ahora, esa palabra de diablo y lo que genera en nosotros es la palabra ansiedad. Y quiero hablar un poquito de esa palabra ansiedad. Y ansiedad en el latín es la palabra ansietas, que significa angustia. Ahora, entonces definamos algo. Cuando nosotros tenemos depresión, entonces, si viene a nuestra vida ansiedad, piensen en esto, ansiedad está conectado con la palabra angustia. ¿Hasta ahí me entienden? Ahora, ¿qué es angustia? Angustia viene de la palabra angosto. Wow, no sé si vas entendiendo. Cuando tú tienes ansiedad, entonces tu mente comienza a volverse angosta. Se comienza a volver estrecha. Poder pensar con claridad para ti es difícil. ¿Por qué? Porque está siendo oprimido allí tu mente a través de dardos que el enemigo está enviando. De hecho, la palabra de Hechos 10:38, que dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos, a todos los ansietas, ¿sí? A todos los que estaban angustiados, a todos los que tenían angostura, estrechez en su mente, pero dice a todos los oprimidos por el diablo. Entonces, escucha, quien oprime es el diablo. El diablo quiere oprimirte a través de pensamientos. Y tal vez yo creo que el día de hoy o esta semana por lo menos tú has sido atacado específicamente con pensamientos que el enemigo quiere traer a ti. Entonces él hace referencia a personas que les envía pensamientos para que sean atacados mentalmente con depresión, con afán, con cargas, con ansiedad, y esto hace que las personas se agoten, y así una persona que está agotada no se puede desarrollar en su vida diaria. Si tú has sido afectado específicamente con ansiedad, ¿cómo saber si tienes ansiedad? Bueno, pues esto está exactamente relacionado con lo que piensas. Si tus pensamientos están todo el tiempo como activados allí a lo malo, a que algo malo te va a ocurrir, quiero decirte a que tal vez hiciste algo inadecuado y por eso Dios nunca te va a amar o nunca te va a aceptar. Esos pensamientos vienen de parte del diablo. La palabra dice: todo el que viene a mí, yo no le echo fuera.
Así que tú puedes acercarte al Señor y Él te va a recibir. Dice, si hubieran cometido pecado, entonces pidan perdón. Ustedes tienen un abogado para con el Padre. Acérquense al Señor, pidan perdón y el Señor los va a restaurar. La palabra dice que si tú has fallado y un justo ha caído, y quiero decirte que tú no eres justo por tus obras, tú eres justo por las obras de Cristo. Cuando tú recibiste a Jesús, entonces Dios dejó de verte a ti y comenzó a ver a Cristo en ti. Y cuando Dios ve a Cristo, Él dice, hijo, tú eres santo, tú eres justo. Así que si te viera a ti, Enelia, Dios te ve a ti y dice, ella es mi hija justa, ella es mi hija santa, y cambia el nombre por el tuyo, y así te ve Dios. Pero el enemigo quiere mostrarte que tú fallas, que tú la embarras, y quiere meterte allí para que no puedas seguir viviendo, no puedas seguir teniendo como nuevos propósitos, expectativas. El objetivo, como dice Juan capítulo 10, verso 10, dice Jesús diciendo, el ladrón no vino sino para hurtar, o sea, robar. El diablo, escucha, el propósito del diablo es robarte tu vida, robarte tu bienestar. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz de Dios el Señor te la quiere dar, pero el diablo quiere robarte la paz. El diablo quiere robar la paz que hay en ti. Escucha, sin paz es difícil dormir. Dios te dio paz, pero el diablo quiere robártela. El ladrón no vino sino para hurtar y para matar. El diablo quiere matar todo en tu vida. Y escucha, piensa por un momento. A veces nosotros le damos mucho poder al diablo. Decimos, no, el diablo es supremamente poderoso. Y sí tiene poder. Pero escucha, él tiene poder, pero no sobre los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Si tú eres un hijo de Dios, él no tiene poder sobre ti, excepto el que tú le des. ¿Cómo se lo das? A través de tu mente. Obviamente el cuerpo también está conectado. El cuerpo también le manda deseos a la mente. Entonces, si tienes algún hábito equivocado, el cuerpo te va a estar diciendo, yo quiero esto, yo quiero alcohol, yo quiero droga, yo quiero pornografía, yo quiero mujeres. Y viene a la mente, y la mente, si tú comienzas a pensar en eso, y comienzas a pensar en eso, entonces terminarás cayendo. Por eso, ¿qué es lo que debes hacer? Reemplaza el pensamiento. Reemplaza el pensamiento que viene de tu carne. Mira, tu carne te conecta aquí. Tienes que desconectar ese pensamiento y conectar tu espíritu a tu alma, a tu pensamiento. Renovar tus pensamientos, caminar diferente, pensar diferente. Y por eso Romanos capítulo 12, verso 2, y mira, es supremamente claro allí. Dice, no se conformen a este siglo, sino transformados. Ahora escucha, tu espíritu no fue transformado, tu espíritu fue recreado. ¿Qué significa recreado? Creado nuevamente. Dios te dio un espíritu, o sea, tú naciste con un espíritu, pero ese espíritu era pecador. Y Dios, a través de Jesús, de la fe en Jesucristo, ¿sí? Recuerda Romanos 10, 9, 10, que si confiesas con tu boca que Jesús, ¿te das cuenta? No que Dios existe, que Jesús es el Señor. Si confiesas, ¿pero por qué confiesas? Porque y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, y eso no es solamente que Dios lo resucitó, está hablando que crees en toda la obra de redención, o sea, todo lo que significa que Él resucitó. ¿Por qué resucitó Jesús? Porque la muerte no lo podía retener. ¿Por qué? Porque Él fue justo, santo. Era imposible que la muerte lo retuviera. ¿Sabes por qué tú y yo morimos? Y entre comillas, como que no es el último enemigo que no ha sido destruido es la muerte. Y la gente muere, y aunque nosotros morimos y partimos directamente a la presencia del Señor, pero no nos retiene, entre comillas, como la muerte,
es porque es un enemigo que está todavía sin vencer allí. Pero Jesús fue resucitado. Ya a través de que Jesús resucitó, entonces Él fue la primicia y ahora nosotros somos la cosecha. ¿Sí? Y por eso resucitamos espiritualmente y luego resucitará nuestro cuerpo, aunque no este que tenemos, sino que Dios nos dará un cuerpo nuevo, según dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, que es como otra prédica. Pero tu espíritu no es transformado, tu espíritu es hecho de nuevo. Sin embargo, tu alma, esa sí no es dada una nueva. Sería chévere, recibo a Cristo, ¡pum!, y Dios me da una mente nueva. Y entonces olvido todo mi pasado, me olvidaría de todo, es como nacer. Salomé nació y Salomé nos está conociendo. Y desde que nació está aprendiendo a reconocer con su mente quienes le rodean, qué le gusta, no sé, cómo la tratan, cómo la aman, todas esas cosas las está reconociendo, porque su mente está nueva. Pero nosotros ya tenemos una mente usada. Cuando naces de nuevo, tu mente sigue igual. Y lo que dice Dios es que tienes que transformarla. Dile a tu vecino, el poder transformar la mente depende de ti. Escucha, no es Dios. Dios no te cambia la mente. Si a ti alguien te hizo daño y tú naciste de nuevo, sigues acordándote que esa persona te hizo daño. Si tú tenías un vicio y naces de nuevo, tú sigues sabiendo que tenías ese vicio. Todo, Dios no te va a meter en una caja para que, no, ahora depende de ti. Porque escucha, Dios nunca te va a obligar a nada. Nunca. Nunca te va a obligar a ser salvo. Nunca te va a obligar a ser sano. Nunca te va a obligar a ser bautizado en el Espíritu Santo. Nunca. Es algo que viene voluntario de ti. Y por eso dice, sino transformaos, dice, transfórmense. No dice, yo los voy a transformar. Y se dan cuenta, es una oración que nosotros hacemos equivocadamente todo el tiempo. Señor, por favor, cámbiame. Dios dice, ya te cambié. Ya te di un espíritu nuevo. Señor, por favor, quítame estos pensamientos. No. Los pensamientos van a venir. Tú lo que tienes que ponerte es el casco que dice, yo estoy a salvo. Yo voy a estar a salvo. Yo soy salvo por Jesucristo. Y tú mismo tienes que detener los pensamientos. Entonces dice, transfórmense por medio de ¿qué? De la renovación de vuestra mente o de vuestro entendimiento. Es decir, ustedes tienen y yo tenemos que comenzar a cambiar los pensamientos antiguos por unos pensamientos nuevos. Amén. Entonces dice, para que así puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Gloria a Dios. ¿Sabes qué dice la palabra? Que Dios tiene una buena voluntad para ti, que es agradable. Es decir, que cuando tú pruebes la voluntad de Dios, para ti va a ser agradable. No sé, ¿se han comido un helado muy delicioso? ¿O un postre delicioso? ¿O por el contrario, han probado una comida que no les ha gustado? Pues así dice, ustedes probarán y les gustará cuál es mi voluntad. Será agradable para ustedes. Pero la voluntad del diablo es desagradable. Amén. Ahora, simplemente quiero saltar a este primer punto y no va a ser muy largo, pero solo quiero preguntarte lo siguiente. Esta semana, ¿será que tú fuiste oprimido por el enemigo? A través de pensamientos, a través de todo lo que hablamos. ¿Has sido atacado? Entonces, si has sido atacado, vas a necesitar específicamente de esos 3 puntos que voy a hablar en la prédica. Solamente voy a hablar ahorita del punto número 1 porque quiero tomarme el tiempo para que lo puedan comprender bien. Pero, ¿cuál es el punto número 1? Identifica las estrategias del enemigo. Entonces, las tácticas del enemigo son mentiras, engaños, sembrar dudas sobre tu identidad y tu valor. Eso es lo que va a hacer el enemigo. Escúchame. El enemigo va a estar colocándote a ti pensamientos que tú no eres capaz, que no eres agradable a Dios, que no puedes, que eres un pecador. Él va a estar sembrándote eso adicional de decirte, no podrás tener hijos, no
van a estar bien tus hijos, no vas a tener el dinero, o te van a terminar echando de ese lugar, o no vas a poder terminar de pagar las cuotas de tu apartamento, casa o lo que sea, cualquier cosa que te dé inseguridad. Esas son estrategias que el enemigo coloca sobre tu vida. Ahora, gloria a Dios, el Señor está revelando qué es lo que hace el diablo. Amén. Kenneth Hagin dijo: lo que permitas que entre en tu mente, entrará en tu vida. Es decir, lo que tú permitas que, y escúchame, el diablo es tan sucio que él te manda un pensamiento. Ahora escucha esto, porque esto puede sacar de condenación a muchos. El diablo te manda un pensamiento a ti y luego te dice: uy, ¿cómo fuiste de cochino de pensar en eso? Y eres un cristiano, pero el pensamiento no nació de ti, el pensamiento te lo envió él, porque él envía dardos. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Tal vez tú tuviste un mal pensamiento y tú dices: ay, ¿cómo fui a pensar eso? ¿Qué me pasa a mí? Yo no me ha servido la iglesia para nada, y comienzas a condenarte. Y el diablo dice: funciona el dardo, penetró, logró engañarlo. Él está pensando que eso nació de él. Ahora, ¿dónde está el tema? Él envía un dardo, él envía un pensamiento, pero tú tienes que coger ese dardo y quitártelo. Tú te lo quitas y comienzas a pensar diferente. Viene un mal pensamiento, entonces tú dices: ese pensamiento no es mío, porque Cristo me redimió, yo soy una nueva criatura, Él me amó, Él me va a dar, no sé, tal vez si es un pensamiento de algún hombre o mujer, algo como sexual, entonces yo tendré un esposo, una esposa, yo no necesito más, yo no necesito tal cosa, no necesito eso, porque lo que tengo es bien, es excelente, es bueno, o vendrá. Amén. Y te quitas ese dardo y entonces no dejas que el diablo te condene. No dejas que entre ese pensamiento en tu vida, porque si dejas que entre, va a afectar toda tu vida. Ahora, voy a leer estos versos de un gran hombre de Dios que se llamó Elías. ¿Cuántos han escuchado hablar de Elías? Amén. Ahora, ¿cuántos han envidiado un poco la vida de Elías? Sí, como wow, todos esos milagros que hizo Elías. Algún día, no sé, te han preguntado tal vez: ¿cuál es tu personaje favorito del Antiguo Testamento? Y tal vez tú has contestado: Elías. Elías, tremendo todos los milagros que él hizo, y realmente es como de quitarse el sombrero. Pero quiero hablar un poco en cuanto a Elías. Ahora, Elías, voy a colocar un poco de contexto para poder leer esto. Dice que estaba el pueblo de Israel y llegó un rey que se llamaba Acab. Su esposa se llamaba Jezabel, y Jezabel era una mujer que no era judía. Él se casó con ella, y esta mujer entonces adoraba a un dios que se llamaba Baal. Y en lugar de que Acab influenciara a su esposa que se rindiera a Cristo, comenzó a ser influenciado él por ella, y él terminó adorando a Baal. Ahora, Dios aborrece la idolatría. Escucha, el pueblo de Israel adoraba a Dios y adoraba a Baal. Pero ahí es donde entra esa frase que has escuchado, que dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no quiere que tú lo adores a Él a pesar de que adores a otros. Dios quiere tu adoración exclusiva. Amén. ¿O qué mujer quiere que su esposo la ame a ella y ame a la otra? ¿O qué hombre? Ninguno, ¿verdad? Pues Dios tampoco la comparte. Dios quiere que seamos exclusivos para Él, porque el otro, la otra, no nos va a dar buena vida. ¿Sí? Entonces, habían los profetas de Baal, y habían 400 profetas, y estaba Elías que adoraba al Señor. Y entonces Elías dice: bueno, ¿qué les pasa a ustedes? ¿No saben que Dios es el único Dios? Baal no es Dios, Baal no puede, Baal no tiene poder, solo Dios tiene poder. Entonces ellos dijeron: no, Baal sí tiene poder. Entonces él dijo: vamos a hacer una cosa, vamos a colocar aquí un sacrificio, vamos a colocar un buey, vamos a cortarlo allí, vamos a colocar leña y acomodar piedras. Y no había agua en esa época, había escasez de agua, es decir, conseguir agua era muy difícil. Pero dice, primero ustedes, dice, háganle primero ustedes, adoren a Baal.
Y si Baal es Dios, entonces descenderá fuego del cielo y consumirá ese holocausto, ese sacrificio. Y luego lo haré yo. Entonces comenzaron los profetas de Baal y comenzaron a adorar a Baal allí. Y dice que no pasaba nada. Y hasta Elías estaba como tomando del pelo. Él se sentaba y se demoran todavía. Y ellos comenzaron a gritar. Y como no le respondía a Baal, entonces sacaron cuchillos y comenzaron a cortarse. Ahora, ¿notas que muchos jóvenes ahora se cortan? Sí, no solo jóvenes, también hay adultos que se corten. No es una práctica como que venga de Dios, no es como destruirse. Y era como el sacrificio que ellos intentaban hacer y derramarle sangre, decir: Baal, mira, nos estamos cortando, mira, estamos sufriendo, aquí respóndenos. Y Elías decía: pero ¿qué pasa? No, ya sé, es que el Dios suyo fue al baño, entonces está haciendo chichi y por eso no viene. Ahora, no me miren así. Eso dice la palabra de Dios. Léala, si usted estudia la palabra, él dice: él fue al baño. Ahora, si va al baño, está diciendo como ese Dios tiene necesidades que nadie puede hacer por él. ¿Sí? Entonces luego de eso, dice: ok, es mi turno. Y ahí entra el texto. Dice: cuando llegó la hora de ofrecer, Primera de Reyes 18:36, el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: escucha, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, o sea Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Verso 37, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová. Inmediatamente terminó de hablar, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Y mira, no solo el holocausto, sino la leña. Pero no solo la leña, sino que dice que las piedras. ¡Wow! Piensa por un momento la respuesta de Dios. Él había acomodado piedras y las piedras quedaron pulverizadas por el poder de Dios. ¡Wow! Y dice: y aún lamió el agua que estaba en la zanja, porque Elías dijo: no hay escasez de agua, ahora tráiganme agua y vamos a mojar todo esto. ¿Y cuántos saben que si está mojado es más difícil que se prenda? Pero él dijo: vamos a ponérselo difícil, porque ustedes dicen que Baal es Dios, pero yo voy a llenar esto de agua. Y aún así dice que Dios consumió todo y aún lamió, es decir, dejó evaporada piedras, leña, el sacrificio, y aún el agua que estaba allí desapareció. Y mira lo que dice: y viendo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Ahora, qué triste, escucha, qué triste que un pueblo tenga que reconocer a Dios porque lo ve. Eso no es fe. Eso es lo que dice el mundo. Eso es lo que tal vez tú y yo decíamos: hasta que yo no vea, no creo. Ver para creer. Pero Dios dice: yo quiero que tú creas sin ver. Eso es fe. Y ustedes y yo somos los de esos, los que creemos sin necesidad de ver. Pero este pueblo, hasta que no vio, no creyó. Y luego termina en el verso número 40 y dice: entonces Elías le dijo: prendan a todos los profetas de Baal, porque dice, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y dice: y allí los degolló a los 400 profetas. Ahora quiero que te conectes un momento conmigo y que pienses: ¿cómo se sentiría Elías? Y yo sé que la parte como fea es haber degollado a los 400 profetas, ¿no? Tuvo que haber tenido agallas para haber hecho eso. 400 muertes de 400 hombres, degollándolos y, bueno, matándolos allí. Pero por otro lado, fue todo un espectáculo para los que estaban allí, que dos grupos, uno que estaba adorando a Baal, no le respondiera, y que luego, escuchen, en el momento que Elías puso el holocausto allí, Dios le respondió. Todo el mundo lo pudo ver y todo el mundo dijo: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Así que, ¿cómo serían los pensamientos de Elías en ese momento? Elías diría: ay, Dios me escuchó. ¿Cuánto me ama Dios?
wow, Dios me respaldó, Dios me escogió. Piensa los pensamientos de él. Eran pensamientos buenos. Pero este gran hombre, el gran Elías, mira lo que le sucede un verso después. Solo un verso después. Capítulo 19. En su Biblia cambia el capítulo, pero ustedes saben que en el original no existían los capítulos ni versículos, ¿no? Así que si lo leemos en el original, no hay cambio de capítulo, es una historia secuencial. Dice el 19:1: Acab dio a Jezabel la nueva, o sea, las noticias de todo lo que Elías había hecho. Oye, Jezabel, imagínate, y pasó Elías, y yo no sé qué, y entonces él sí hizo una oración sencilla. ¿Se dieron cuenta que la oración no fue nada complicada? Fue una oración sencilla. Y Dios le respondió, y ¿sabes qué? Vino fuego, pero luego de eso Elías cogió y mató a los 400 profetas de Baal. Y verso número 2, y viendo, dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciéndole, así me hagan los dioses. Es decir, está diciendo, si yo no cumplo la palabra que te voy a decir, que los dioses me maten. Así me hagan los dioses y aún me añadan peores cosas, si mañana a esta hora yo no te, dice, yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir, lo que dice es que yo sea maldecida por los dioses, que me maten, que me acaben, si mañana a esta misma hora, o sea en 24 horas, tú también no estás muerto como los 400 profetas. Ahora mira lo que pasa en el siguiente verso. Dice, viendo pues el peligro, ¿quién vio el peligro? Elías, ¿no? Dice, viendo el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí su criado. Ahora, quiero que pienses por un momento. Él recibió una noticia. Pero a partir de ese momento, Elías, y voy a continuar en 8 días, pero Elías en ese momento lo que recibió fue una noticia y dijeron, en 24 horas usted va a estar muerto. Y Elías comenzó a pensar, me van a matar. Ahora quiero preguntarte, el Dios que consumió poderosamente, épicamente, que consumió ese holocausto, ¿no lo podría salvar a él? ¿Por qué? Mira, piensa por un momento. Él venció 400 profetas, eran 400 contra 1. Y Elías los venció, obviamente a través de la palabra de Dios. Pero un solo pensamiento, una sola palabra que Elías dejó que entrara en su vida, comenzó a acabarlo. Él salió lleno de temor, lleno de miedo, y su mente comenzó a volverse angosta, apretada. Comenzó a decir, me van a matar. Y termino con el verso 4. Y él se fue por el desierto. Un día de camino, dice, y se sentó debajo del enebro y deseando morirse. Mira, ¿qué pasó con el gran Elías? Hace un momento acaba de hacer un milagro, pero ahora deseaba morirse y se sentó debajo del enebro y dice, y le dijo, basta ya, oh Jehová, oh Dios, quítame la vida, quítame, mátame, quiero que me mates. ¿Qué pasó con el gran Elías? En un momento está haciendo tremendo milagro y al momento está completamente lleno de ansiedad, lleno de angustia, está angosto, está estrecho, ahora quiere morirse. Ahora quiero decirte algo. El caso de Elías y el de nosotros no ha cambiado mucho. El diablo actúa exactamente de las mismas maneras. Van a llegar noticias a nuestra mente, a nuestra cabeza, a nuestros oídos, diciéndoles, te va a ir mal, te va a pasar tal cosa. Pero ¿qué tienes que hacer tú? Tienes que gozarte, tienes que tomarte de la palabra de Dios. Cuando venga una mala noticia, entonces tú, jajaja, jajaja, ay no, que te van a cobrar y te van a embargar el abogado, entonces tú dices, jajaja, dilo, jajaja, que te vas a enfermar y te vas a morir, jajaja, ay, que te van a echar del trabajo, jajaja. Entonces tienes que comenzar a gozarte, tienes que comenzar a reírte, tienes que comenzar a cambiar tu vida. Y escucha, cuando tú cambias tu vida, cuando tú cambias
tal vez tu realidad, porque quiero decirte que la realidad tal vez te está diciendo que estás enfermo, que te está diciendo que no vas a triunfar en la vida, que esa es tu vida y tendrás que aguantártela, que será terrible tu futuro, pero esta es la verdad. Y la verdad es que Dios dice que te da largura de años, que no he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue paz, que Dios te proveerá todo lo que te falte conforme a tus riquezas en gloria, que el Señor es tu sanador y que Él te sana de todas tus enfermedades porque Él llevó todos tus dolores. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Esa es la verdad, escucha, esa es la verdad, esa es la verdad. Y cuando yo leo la verdad, entonces, ¡ja! Y cada vez que entre más te rías y más te goces, porque la palabra dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Díganlo, es mi fortaleza. Di, el gozo del Señor es mi fortaleza. Escucha, la manera como tú derribas la fortaleza del diablo es con la fortaleza de Dios. Entonces la fortaleza del diablo dice que te va a ir mal, pero tú dices, no, mis días todos serán buenos. Y esa fortaleza derrumba la fortaleza del diablo. Escucha, esta es la verdad. Y sabes que no me estoy refiriendo a un libro, no me estoy refiriendo a la Biblia, estoy refiriéndome a una persona, porque Jesús es el verbo de vida. Jesús es la palabra de Dios, es la misma esencia. Cuando tú lees la Biblia, escucha, estás leyendo a Cristo. Cristo te está hablando. Y Él dice, yo tengo pensamientos de bien para ti, para que ustedes tengan el fin que ustedes esperan. ¿Qué estás esperando? ¿Tú estás esperando algo bueno en tu vida o algo malo? Algo bueno. Dios dice, no, le voy a dar el fin que yo quiero. Ahora, si fuera el que Él quiere, es el mismo, es bueno. Pero Él dice, el fin que tú quieres. Y tú deseas lo bueno para ti. Tú deseas lo bueno para tu familia. Tú deseas lo bueno para tus hijos. Tú deseas lo bueno para tus padres. Wow, gracias, Señor. Toca reírse. Y ¿sabes qué? Esta mañana, antes de que iniciaran los dos servicios, estábamos orando y decíamos, si tú no te ríes, el diablo pensará que está ganando. Y decíamos, si quieres sacarle la piedra al diablo, entonces ríete un poquito más. Cuando tú te ríes, el diablo se pone de mal genio porque eres un amargado. Escucha, el diablo ya está condenado. Y si entiendes quién eres tú, te das cuenta que el diablo está bajo tus pies. ¿Qué tal si hacen un poquito así? Un poquito más. Un poquito más. El diablo está diciendo, ay, ¿qué pasa? El techo se me está moviendo. Porque el techo del diablo es el piso tuyo. Entonces, si algo puedes hacer esta semana, entonces es comenzar a pensar correctamente. Quita los pensamientos que el diablo te ha mandado y comienza a sustituirlos por los pensamientos de Dios para tu vida. Los pensamientos de Dios son vida. Los pensamientos de Dios son bienestar. Los pensamientos de Dios son paz. Paz, paz. Gracias, Señor. Gracias por estos tus hijos. Ahora, si quieres, ponte en pie y levanta tus manos hacia acá. Y quiero que nos conectemos. Y los que están allá viéndome también pueden ponerse en pie o pueden extender su mano hacia acá. Y Señor, yo declaro sobre estos tus hijos. Yo declaro conforme a como dice tu palabra, Señor. Padre, que pensamientos de bien están en ellos, Padre. Que si dardos vienen a sus mentes, ellos resurgirán de buenos pensamientos en tu palabra. Gracias, Padre, Señor. Gracias porque esta es la mejor de las semanas. Esta es la mejor de las semanas de ellos. Padre, no será la próxima, es esta es la semana, Señor. No será mañana, será hoy, Padre. Cada día que ellos se levanten, podrán decir, hoy es el mejor de mis días. Hoy es el mejor de mis días, Señor. Yo declaro
la sangre de Jesús, el pacto de Cristo sobre ellos que les guarda en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Extiende tus manos allí, di gracias Padre, gracias Papito, dile gracias Abba, gracias por Jesús, gracias porque en ti estoy completo, gracias porque soy amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué tal si te ríes un poquito más? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y pon ahí tu sonrisa en tu rostro, que se te vean los dientes. ¿Sabes que tu rostro cambia y se ve más bonito cuando estás sonriendo? ¡Woo! Entonces sácale la piedra al diablo. Shalom, shalom, iglesia. Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. Y si quieres recibir a Jesús como tu único Señor y Salvador, te invitamos a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy te recibo como mi único Señor y Salvador. Sé que haces todas las cosas nuevas en mi corazón y ahora estoy dispuesto a amarte y a entregarte todo de mí. Amén. Ahora haces parte de esta familia y estamos muy contentos por tenerte aquí. A continuación saldrá toda la información que quieras para conocer más sobre Iglesia en Casa. Bienvenido.